Hola a todos, mi nombre es Alejandra Beatriz Anaya y junto con mi compañero Héctor Alberto Flores hablaremos del tema anestesia raquídea, epidural y caudal. Si bien tenemos en cuenta que también son conocidos como anestesia neuroaxial, cada uno de estos bloqueos se pueden realizar como una inyección única o mediante un catéter que permita la administración de bolos intermitentes o infusiones continuas. Este tipo de anestesia se expande de manera importante los recursos de los anestesiólogos o anestesistas, brindando alternativas a la anestesia general cuando es el caso. Si hablamos un poco de lo que es la anestesia caudal, esta se refiere a la inyección en el espacio epidural caudal a través del hiato sacro, que más adelante lo mencionaremos más a fondo. También tenemos que tener en cuenta que este tipo de anestesia neuroaxial ha demostrado ser segura. Se puede ocupar tanto como para la analgesia postoperatoria y para el tratamiento del dolor agudo y crónico. Asimismo, ¿verdad? Hay que recordar que siempre hay complicaciones y efectos adversos. Entre ellas tenemos las mínimas, que son ya sea desde las náuseas, los vómitos, la hipotensión y la bradicardia, un ligero dolor de espalda, hasta lo que podría ser secuelas neurológicas graves, permanentes e incluso la muerte. Por eso es bastante importante conocer lo que es la anatomía, estar familiarizado con lo que es los medicamentos, las técnicas que deben de ser estériles para así prever y tratar de inmediato los desequilibrios fisiológicos. Algunos estudios también mencionan o sugieren que la morbilidad postoperatoria y quizá la mortalidad pueden disminuir cuando se usa un bloqueo neuroaxial. Empezamos con lo que es la anestesia raquídea, también llamada espinal, intradural o subaranoidea. Esta es la interrupción nerviosa dentro del espacio subaranoideo al inyectar lo que es un anestésico local en el líquido cefalorraquídeo. Estas técnicas neuroaxiales producen lo que son un bloqueo simpático, sensitivo y motor reversible. Esto en función de la dosis, la concentración y el volumen del anestésico local empleado. Se dice que para este tipo de técnica su vía casi siempre es en lo que es la región lumbar, por debajo de la zona donde termina la médula espinal. Recordemos que en niños finaliza a nivel de L3, mientras que en los adultos termina a nivel de L1. Este tipo de anestesia permite contar con condiciones quirúrgicas excelentes, ya sea para cirugías de abdomen bajo, pelvis y las extremidades inferiores. Casi todos los anestésicos subaranoideos son de inyección única y tienen una duración y un efecto de más o menos de 2 a 3 horas. Muy bien, vamos a empezar hablando de lo que es la anatomía. En ello encontramos a lo que es la columna vertebral. Esta está compuesta por 32 a 33 vértebras, que son las 7 cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y entre 3 o 4 coxígeas. ¿Cuál es su función? Estas van a circundar y proteger lo que es el conducto vertebral, que contiene lo que es la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo, las meninges, los nervios raquídeos y el espacio epidural. Si bien aquí tenemos lo que es una vértebra, esta está compuesta por un cuerpo en sentido anterior. Tenemos lo que son los pedículos, que sobresalen en sentido posterior al cuerpo vertebral, y las láminas, como la vemos aquí, que conectan los dos pedículos. También tenemos lo que son las apófisis transversas, que estas se van a situar en sentido lateral desde la unión del pedículo y la lámina, mientras que la apófisis espinosa la vemos de esta manera, sobresale en sentido posterior en la unión de las láminas de uno y del otro lado.
Los pedículos van a formar las escotaduras vertebrales superior e inferior, por donde los nervios raquídeos emergen del conducto vertebral. Ligamentos. Son varios ligamentos que estabilizan la columna vertebral. Aquí tenemos un cuerpo vertebral, una vista anterior, que son el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, y en una vista posterior tenemos al ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y ligamento amarillo. Los ligamentos anterior y posterior, estos unen las caras ventrales de los cuerpos vertebrales. Y en sentido dorsal tenemos al ligamento supraespinoso y ligamento interespinoso, junto con el ligamento amarillo. Estos van a conectar a las vértebras, si bien el ligamento supraespinoso cubre el extremo de la apófisis espinosa entre la séptima vértebra cervical y el sacro, y el ligamento interespinoso va a discurrir entre las apófisis espinosas. Se va a fusionar con lo que es el ligamento supraespinoso y el ligamento amarillo. El ligamento amarillo, recordemos que está compuesto en su mayoría por elastina. Cuando el personal capacitado para tratar de localizar el espacio, va a poder identificar el chasquido del ligamento supraespinoso, un suave el ligamento intraespinoso y arenoso el ligamento amarillo. La médula espinal, envuelta dentro de la columna vertebral ósea por 3 meninges, la más externa llamada dura madre, la meninge o capa media llamada aracnoides y la más interna que se encuentra adherida a la médula espinal es la pía madre. Si bien entre la meninge más externa tenemos a la dura madre, que está compuesta de tejido grueso a nivel medular, inicia en el agujero magno y termina aproximadamente en el segundo nivel sacro, donde se fusiona con lo que es el ligamento amarillo, que está compuesta por fibras de colágeno, fibras elásticas y gruesas y material granuloso fino. La capa interna de la dura madre se fusiona con la aracnoides, existiendo un espacio virtual llamado o conocido como espacio subdural. Luego tenemos a la aracnoides. Esta es una membrana avascular, si lo vemos representado aquí. Dice que el espacio que se localiza entre la aracnoides y la pía madre es llamado espacio subaracnoideo, donde se encuentra o circula lo que es el líquido cefalorraquídeo y se extiende hasta la segunda vértebra sacra. Por último tenemos a lo que es la pía madre, que es la capa más interna, es muy vascularizada y está fuertemente adherida a la médula espinal. Contiene células piliales que contienen innumerables fenestraciones a lo largo de toda la médula espinal lumbar y raíces nerviosas. Médula espinal. Esta se extiende desde el agujero magno, se continúa proximalmente con el tronco del encéfalo y en su extremidad distal termina en el cono medular como filum terminale o extensión fibrosa y la cola de caballo o extensión neuronal. Esta terminación varía desde L3 en los lactantes y el borde inferior de L1 en adultos, debido a diferencias en la velocidad de crecimiento entre el canal óseo vertebral y el sistema nervioso central. Cuando se efectúa la anestesia espinal intradural o subaracnoidea usando la vía de acceso de la línea media, los planos anatómicos que se atraviesan de posición posterior a anterior son piel, tejido o grasa subcutánea, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, dura madre, espacio subdural que está entre la dura madre y la aracnoides
como tal hasta llegar al espacio subaracnoideo. Líquido cefalorraquídeo. Este se encuentra dentro del espacio entre la pilla madre y aracnoides, denominado espacio subaracnoideo o intratecal. Este es una solución clara e incolora compuesto de un 99% de agua, y entre sus componentes están proteínas, glucosa, electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio y aniones como el cloro y el bicarbonato. Asimismo, se dice que en los adultos su volumen es de 100 a 160 ml, mientras que en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales forman aproximadamente 500 ml de líquido cefalorraquídeo al día y de 30 a 80 ml en el espacio subaracnoideo desde T12 hacia abajo. El líquido cefalorraquídeo lumbrosacro tiene una presión constante de más o menos 15 centímetros de agua. Este puede variar debido a diferencias en el peso y el hábito corporal. Recordemos que la aracnoides es una membrana frágil, no vascularizada, que actúa como principal barrera a los fármacos que entran y salen del líquido cefalorraquídeo, y se calcula que representa el 90% de la resistencia al paso de los fármacos. Si bien la literatura menciona que el plexo coroideo no es el único sitio donde se produce este líquido, ni las granulaciones aracnoideas el sitio primario de su absorción, sino que hay un vínculo íntimo entre lo que es el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial. Ambos son producidos y absorbidos de modo predominante en los capilares del parénquima del cerebro y la médula espinal. El sistema linfático también absorbe una cantidad importante de líquido cefalorraquídeo y líquido intersticial. Tenemos aquí una representación de lo que es el paso del líquido cefalorraquídeo, empezando por el plexo coroideo, que secreta el líquido cefalorraquídeo en cada ventrículo lateral. Seguido, fluye a través de los agujeros intervertebrales en el tercer ventrículo. Luego de eso, de pasar al tercer ventrículo, contribuye con más líquido cefalorraquídeo que fluye hacia abajo por el acueducto mesencefálico hacia el cuarto ventrículo. Luego de esto pasa y fluye fuera del orificio de Lukács y el orificio de Mengendie. Luego de esto, el líquido cefalorraquídeo llena el espacio subaracnoideo y se baña las superficies externas, ya sea tanto del encéfalo y de la médula espinal. Luego de esto, en las granulaciones aracnoideas, el líquido cefalorraquídeo es absorbido en la sangre venosa de los senos venosos durales. Los nervios raquídeos. Se identifican 31 pares de nervios raquídeos, cada uno con una raíz motora anterior y otra sensitiva posterior. Las raíces nerviosas surgen de segmentos medulares individuales. Cada raíz sensitiva posterior se distribuye en un dermatoma específico. ¿Qué es un dermatoma? Es el área de la piel inervada de fibras sensitivas provenientes de un solo nervio espinal. Si bien tenemos que recordar que el primer lugar de acción de los anestésicos locales es la raíz nerviosa. Se dice que para la transmisión neurológica en las fibras de las raíces nerviosas posteriores interrumpen lo que es la sensibilidad somática y visceral, mientras que el bloqueo de las fibras de las raíces nerviosas anteriores evita lo que es el flujo eferente motor y autonómico. Tenemos aquí un cuadro que representa el nivel del dermatoma necesario para las intervenciones quirúrgicas. Entre ellas tenemos que para una cirugía abdominal tenemos que podríamos bloquear hasta la altura del dermatoma T4, que vendría a ser el nivel de pezones, como lo vemos aquí. Para una resección transuretral de próstata o una cirugía de cadera, tenemos que el nivel del dermatoma a bloquear sería T10, que está a nivel del ombligo.
Y para una cirugía de pie y tobillo tenemos la altura del dermatoma de L2, que lo vemos representado en las caras anterior y medial de los miembros inferiores y del pie. Intervenciones quirúrgicas para la anestesia raquídea. Para ello tenemos las cirugías que involucran las extremidades inferiores, operaciones rectales incluyendo resecciones abdominoperineales, la cintura pélvica o parte inferior del abdomen, los procedimientos obstétricos incluyendo cesáreas, operaciones del tracto genitourinario incluyendo las resecciones transuretrales y operaciones de la vejiga. Contraindicaciones. Tenemos absolutas y relativas. Entre las absolutas, la principal es el rechazo del paciente, seguido de una infección del sitio de inyección, una hipovolemia grave o severa, una enfermedad neurológica indeterminada, una coagulopatía grave, un aumento de la presión intracraneal, una infección sistémica o localizada al área lumbrosacra y enfermedades del sistema nervioso central. Mientras que para las relativas tenemos la sensibilidad a la droga anestésica o a los anestésicos locales, la enfermedad del sistema cardiovascular, alguna intervención quirúrgica mayor por encima del ombligo utilizando la anestesia espinal como técnica aislada, deformidades de la columna vertebral, ya sea por artritis, escoliosis y fusión de vértebras lumbares a diferentes niveles. También una cefalea severa crónica o dolor de espalda, aparición de sangre en el líquido cefalorraquídeo que no cesa tras la aspiración de 5 ml y sepsis en un sitio anatómico diferente del de la punción. Agujas raquídeas. Las agujas raquídeas tienen una punta biselada cortante u otra roma con punta de lápiz. La literatura menciona que la punta de lápiz produce menos casos de cefalea postpunción dural que las que tienen extremo cortante. Muchos anestesiólogos utilizan agujas finas para evitar el riesgo de cefalea. Un introductor más corto para agujas permite puncionar la piel y guiar la aguja raquídea más endeble hacia el espacio sucaranoideo. Aquí tenemos los colores internacional según el calibre de la aguja, que va desde la 16 color blanco, la 18 color rosado, la 19 color crema, la 20 color amarillo, la 21 color verde, la 22 color negro, la 23 color celeste, la 25 color naranja y la 26 color café. Puntos de referencia. Estos generalmente se pueden palpar los procesos espinosos sobre la piel que cubre la columna y ayudan a localizar la línea media. En la región cervical encontramos el primer proceso espinoso. Se dice que podría ser el de C2, pero el más prominente es el de 7 que lo encontramos a nivel del cuello. Seguido de eso, dice la literatura que con los brazos a los lados el proceso espinoso de T7 suele estar al mismo nivel que el ángulo inferior de la escápula. Seguido de eso vamos a trazar una línea dibujada entre los puntos más altos de las crestas ilíacas, como lo vemos representados en la imagen. Aquí se llama línea de Tuffier. Esta suele cruzar ya sea en el cuerpo de L4 o el espacio intervertebral entre L4 y L5. Y para una línea paralela que conecte ambas crestas postero-superiores, cruza el foramen posterior de S2, como lo vemos representado aquí. Esta es la línea que conecta espinas ilíacas posteriores e inferiores. Y como último punto de referencia, tenemos que en personas delgadas el sacro es más fácil de palpar, por lo cual se dice que se siente como una depresión
justo por arriba o entre las hendiduras glúteas y arriba del coxis. Técnica anestésica. Miller ha descrito 4 palabras que inician con la letra P, que son equivalentes a los 4 pasos que habrá de seguir para lograr un bloqueo subaracnoideo exitoso. En ello están preparación, posición, proyección y punción. Preparación. Para ello, el factor a considerar será la elección de la aguja empleada. Se ha optado por agujas que permitan la separación de las fibras durales, como las agujas con punta de lápiz, tipo bisagra y Sprott. Otro punto a considerar es el equipo, que tiene que ser estéril y debe de contener una toalla de papel, un campo quirúrgico fenestrado, esponjas de gasa para la solución, fármacos, agujas estándar o con punta de lápiz, introductores, jeringas, un paquete con solución de yodopovidona o clorhexidina al 4%, la aguja con su sujetador y una ampolleta del anestésico local para la inyección espinal. En la posición, en ella encontramos la posición de sentado y la posición en decúbito lateral. Para la posición de sentado, se dice que es más fácil de apreciar la línea media anatómicamente cuando el paciente está sentado que cuando está en decúbito lateral. Esto es cierto sobre todo en pacientes muy obesos. En decúbito lateral contamos de que muchos médicos prefieren la posición para los bloqueos centrales. Los pacientes se acuestan sobre su costado con sus rodillas flexionadas y acercándose hacia el abdomen y el pecho, asumiendo una posición fetal. En esta posición, un asistente puede ayudar a que el paciente adopte y mantenga esta posición. Proyección y punción. Primero se identifican las referencias anatómicas según el nivel deseado para el bloqueo. Se coloca un campo estéril previa asepsia con 3 lavados mecánicos con solución de yodo o alguna parecida mediante esponjas. La solución se aplica al inicio sobre la región que se va a puncionar con movimientos giratorios de adentro hacia afuera. Luego de esto se aplica un campo estéril fenestrado. Después de que la solución ha secado, se debe limpiar con gasas estériles para evitar la introducción de esta solución al espacio subaracnoideo, lo cual podría causar una meningitis química. Se levanta una roncha a nivel del espacio intervertebral seleccionado con anestésico local usando una aguja pequeña. Luego se puede usar la aguja de punción lumbar para la infiltración más profunda del anestésico local. Vemos en la imagen la inserción de la aguja intradural. Los dedos de palpación se contornean en dirección laterolateral y cefalocaudal para identificar el espacio interespinoso. Seguido, la inserción de la aguja debe estar o ser estabilizada en forma de trípode mientras está colocada en la mano, de manera similar al lanzamiento de un dardo. Los factores que afectan el nivel de la anestesia medular están la posición del paciente, que puede ser durante la inyección o inmediatamente después de la inyección, la varicidad, que sería la densidad del anestésico comparada con el líquido cefalorraquídeo, la dosis del fármaco y el lugar de inyección. Entre otros factores menos importantes están la edad del paciente, las curvas de la columna, el volumen del fármaco, la presión intraabdominal, la dirección de la aguja, el peso del paciente y, en otros casos, en el embarazo. La dosis y acción de los anestésicos intradurales usados con frecuencia. En ellos tenemos a la procaína al 10%, la bupivacaína al 0.75% y en dextrosa 8.25%, la tetracaína en solución al 1% y glucosada al 10%, la lidocaína al 5% y en glucosa al 7.5%, y la ropivacaína en solución a 0.2 a 1%.
Entre la bupivacaína tenemos que en abdomen inferior podemos ocupar de 12 a 14 miligramos, en abdomen superior de 12 a 18 miligramos, con una duración de 90 a 120 minutos. Algunos procedimientos quirúrgicos que suelen realizarse con anestesia subaracnoidea. Para una cesárea a nivel de T6, una bupivacaína hiperbárica de 12 a 15 miligramos. Para una artroscopía de rodilla a nivel de T12, bupivacaína isobárica o hiperbárica entre 5 a 7.5 miligramos. Para una citoscopía a nivel de T10, podríamos ocupar una bupivacaína hiperbárica de entre 2.5 a 5 miligramos. Entre los comentarios tenemos una alta hospitalaria más rápida con dosis menores. Para una herniografía inguinal a nivel de T8, una bupivacaína hiperbárica de 12 a 15 miligramos. Y para una perianal tenemos que está a nivel de sacro, una bupivacaína hiperbárica entre 5 a 7.5 miligramos. Las complicaciones más habituales de la anestesia intradural. En ella encontramos lo que son la hipotensión, la bradicardia, aumento de la sensibilidad de los fármacos sedantes, las náuseas y los vómitos, la cefalea pospunción, lumbalgia, parestesia residual. Y entre las complicaciones menos frecuentes pero más graves tenemos lo que son las lesiones nerviosas, el síndrome de cola de caballo, la meningitis y formación del absceso o hematoma intradural total. Si bien recordemos que el bloqueo de estos nervios causa vasodilatación de estas venas, redistribución sanguínea y disminución del retorno venoso cardíaco. Esto para lo que es la hipotensión. Lo podríamos anticipar ya sea administrando de 10 a 20 ml por kilo de líquidos intravenosos en un adulto sano, que va a compensar parcialmente el secuestro venoso. Si no, también para la bradicardia, esto lo podríamos tratar ya sea con atropina o con vasopresores. También tenemos a los alfa-adrenérgicos directos como la fenilefrina, que aumentan el tono venoso y producen vasoconstricción arterioral, aumentando tanto el retorno venoso como las resistencias vasculares sistémicas. Causa y los factores de riesgos asociados con la bradicardia secundaria a un bloqueo sucaranoideo. Para ello tenemos que aparece de forma secundaria a un tono vagal, sin oposición por una simpatectomía alta, un bloqueo de las fibras cardioaceleradoras de la dorsal 1 a la dorsal 4 y el reflejo de Belsov-Harish, que sería el enlentecimiento de la frecuencia cardíaca secundario a disminución del retorno venoso. Se dice que el riesgo es mayor en pacientes que presentan un aumento del tono vagal, con frecuencia cardíaca de reposo menor de 60. Este puede tratarse con fármacos anticolinérgicos como la atropina o con agonistas adrenérgicos beta como la efedrina. Una de las complicaciones más frecuentes es la cefalea pospunción. Esta aparece como un dolor severo, generalmente localizado en la región fronto-occipital, que se agrava en la posición de pie y disminuye en la posición supina. Este aparece luego de una punción dural, alrededor de las 24 a 72 horas. Entre sus causas podríamos tener que hay un descenso de la presión del líquido cefalorraquídeo, hay una tracción de las estructuras nerviosas y una dilatación venosa con aumento del volumen cerebral. Para el tratamiento tenemos que hay que mantener al paciente en decúbito supino, analgésicos AINES, cafeína intravenosa y por último está el parche hemático epidural o extracción de sangre
autóloga de la vena antecubital, que esto se hablará más adelante. Anestesia epidural. Tenemos que para la anestesia epidural es una técnica neuroaxial que ofrece más y diversas aplicaciones que la típica anestesia intradural todo o nada. Para este se puede utilizar a nivel lumbar, torácico y cervical. También se usa ampliamente para lo que es la analgesia obstétrica, control posoperatorio del dolor y manejo del dolor crónico. También se puede ocupar como técnica de dosis única o mediante un catéter que permita la administración de bolos intermitentes o infusión continuas. La anestesia epidural es una técnica anestésica central y una forma de bloqueo neuroaxial. Se logra mediante la introducción de soluciones anestésicas locales en el espacio epidural y lograr por diferentes mecanismos un bloqueo de la conducción nerviosa a nivel de la médula espinal. La literatura menciona que el rango del bloqueo motor puede ir de ninguno a completo. Todas esas variables dependen del anestésico que se elija, la concentración, la dosis y el nivel de aplicación. La anestesia epidural es de inicio más lento, de 10 a 20 minutos, y por lo general no es tan profunda como la espinal. Anatomía. El espacio peridural se extiende desde el agujero occipital hasta la membrana sacrococcígea a nivel de la segunda vértebra sacra. Para poder localizar el espacio epidural debemos de cruzar ciertas estructuras. En ellas está piel, tejido subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo y espacio epidural, que se encuentra entre el ligamento amarillo y la dura madre. El espacio epidural se encuentra delimitado por delante por los ligamentos longitudinales posteriores, a los lados por los pedículos y los agujeros intervertebrales o de conjunción y por detrás del ligamento amarillo. La irrigación de la médula espinal y raíces nerviosas está a cargo de la arteria espinal anterior y el par de arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior es rama de la arteria vertebral en la base del cráneo y avanza hacia abajo a lo largo de la superficie anterior de la médula. La arteria espinal anterior irriga los 2/3 anteriores de la médula, mientras que las dos arterias posteriores son las que irrigan el tercio posterior. Las arterias espinales anteriores y posteriores reciben flujo sanguíneo adicional de las arterias intercostales en el tórax y de las lumbares en el abdomen. Una de estas arterias radiculares es típicamente grande. Hablamos de la arteria radicularis magnus o que emerge de la aorta, también llamada como arteria de Adam-Kiewicz. Esta es unilateral y casi siempre aparece del lado izquierdo, constituyendo el principal aporte de sangre de los 2/3 anteriores e inferiores de la médula espinal. Una lesión de esta arteria puede provocar el síndrome de la arteria espinal anterior. Tipos de bloqueo epidural. En ello encontramos los bloqueos cervicales, que suelen efectuarse con el individuo sentado, el cuello flexionado y por la línea media. Su principal aplicación clínica es en el tratamiento del dolor. Su infiltración puede ser desde la cervical 6 hasta la dorsal 1. Epidural torácica. Tiene mayor riesgo de lesión para la médula espinal. Se puede utilizar el acceso a través de la línea media o el paramediano. Algunos anestesiólogos opinan que el acceso paramediano es más sencillo debido a la trayectoria de las apófisis espinosas torácicas, que es muy oblicua.
Es poco frecuente utilizarla como técnica anestésica primaria y sus principales aplicaciones son para analgesia trans y postoperatoria. Este es útil en cambios degenerativos y su infiltración va desde la T3 a la T7. Epidural lumbar. Se emplea para cualquier procedimiento por abajo del diafragma debido a que lo clásico es que la médula espinal termine a nivel de L1. Existe una seguridad adicional al realizar el bloqueo en los espacios intervertebrales lumbares más bajos, sobre todo si se presenta una punción inadvertida de la dura madre. Recomendaciones para la anestesia epidural. Tenemos el tipo de cirugía, el sitio de inserción de la aguja y la difusión típica del bloqueo. Para una cirugía torácica tenemos que su sitio de inserción va desde la T12 hasta la T6 con su difusión de 5 a 10 ml de anestésico local. En una cirugía abdominal va desde la T6 a la L1 el sitio de inserción de 10 a 20 ml de anestésico local. En las extremidades inferiores va desde la L2 hasta la L5 y su difusión sería de 20 ml de anestésico local. Esta ha sido mi participación. Mi compañero Héctor seguirá hablándoles acerca de la técnica anestésica para la anestesia epidural.